bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el canal del feminismo practicante, un canal en el que hablamos de feminismo, de literatura y de herramientas de gestión para que puedas vivir tu feminismo sin dramas. Hoy quería hablaros de un pasaje de este libro que me estoy leyendo ahora mismo, que me ha dejado bastante pensativa, bastante perpleja durante un tiempo. Eso que te lo lees y no te das cuenta de que te está marcando hasta que pasan los días y no te lo quitas de la cabeza. Bueno, hasta que he podido entender por qué este pasaje me estaba calando tanto. El libro se llama Breve Tratado sobre la estupidez humana, de Ricardo Moreno Castillo. Este autor tiene en esta misma editorial, Fórcola, dos libros más. Uno que se llama Tratado sobre la felicidad, que es una auténtica maravilla. Lo he regalado, me lo he releído. Bueno, es un placer leerlo, la verdad. Y otro libro que también pienso leerme, que se llama Los griegos y nosotros, de cómo el desprecio por la antigüedad destruye la educación. Bueno, lo que me gusta de este autor es su humor, su forma tan clara de explicar las cosas y sobre todo me gusta que no estoy de acuerdo con todo lo que dice y en consecuencia me entretengo yo misma con mi debate mental con él y como tiene argumentos me da como más materia para debatir conmigo misma y con el libro. Bueno, el caso es que me encanta y lo recomiendo muchísimo. Tiene un capítulo, el capítulo 4, que empieza con una cita, todos los capítulos empiezan con una cita, que dice: nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis, y es de Michel de Montaigne. En este capítulo, el autor habla sobre la diferencia entre ideas e ideologías. Y dice: un ejemplo reciente de ideología utilizada para tapar la oquedad abierta por la falta de ideas está en un decálogo elaborado por dos autoras españolas con 19 propuestas para una escuela feminista. Dejemos de lado el pequeño detalle de que las autoras no saben contar. Hablar de un decálogo de 19 puntos es como proponer una terna de 4 o 5 personas. Bueno, desde aquí un saludo a estas dos señoras que no conozco de nada y no sé lo que es una terna, así que nos vemos ellas y yo en la misma conjuntura, pero bueno, que no pasa nada. Una de las propuestas consiste en eliminar de las escuelas a los autores machistas, entre ellos Pablo Neruda. Ahora bien, Neruda era comunista y en la tercera parte del canto noveno de su canto general hay una loa a Stalin. ¿Qué habrían dicho las autoras del despropósito si algún tonto de derechas, por otra parte tan indistinguible de un tonto de izquierdas, propusiera eliminar a Neruda de las escuelas por comunista y estalinista? ¿Se puede interpretar esa loa a estas alturas de la historia como una apología de la dictadura y el genocidio? Un poco de seriedad, por favor. Y sigue hablando y dice: yo les recomendaría que leyeran más y se acostumbraran a juzgar una obra de arte por su valor intrínseco, no por las deficiencias de su autor, que como ser humano seguro que las tiene. Es cierto que para reflexionar sobre el contenido de un libro hace falta leerlo reposadamente y después analizarlo a la luz de las ideas, herramientas que no todos tienen a su alcance. Yo me leí este texto, me hizo un poco sonreír y luego seguí leyendo, pero esta parte no me dejaba tranquila. Así que me lo he pensado y vengo un poco a comentaros lo que yo opino de esta opinión que expone Ricardo Moreno Castillo. Primero que nada, decir que yo creo que una adolescencia sin el 20º canto de amor de Pablo Neruda es una adolescencia menos poética, menos intensa. Porque poder decirle a alguien que has querido cosas tan bonitas como que habéis cambiado, que ya no sois los mismos, que os echaréis de menos, que la vida sigue, pero que puedes escribir los versos más tristes esta noche, eso hay que leerlo.
eso da sabor a una adolescencia. Ahora, que yo no hubiera querido tener a Pablo Neruda a mi alrededor, eso también lo digo. Pero bueno, su literatura es lo que queda, ¿no? El caso es que yo creo que tal vez porque Neruda forma parte de mis recuerdos adolescentes más entrañables, este pasaje me ha hecho preguntarme qué pasaría si dejáramos de leer textos que refuerzan la idea del patriarcado. Textos que ensalzan roles de género en los que no queremos reincidir, estando como está el feminismo tan frágil y tan puesto en peligro por tantísimas voces que desde los medios más variados nos incitan a pensar que el mundo está mucho mejor como está, que el patriarcado ha venido a salvarnos, que es cosa de naturaleza y todo eso. Bueno, ¿qué pasaría? ¿No hay que tener cuidado con este tipo de textos? ¿No habría incluso que quitarlos de la circulación para que no contaminen el pensamiento de nuestra sociedad? Por lo menos hasta que el mundo esté preparado para leer este tipo de literatura. Igual que a lo mejor en nuestra sociedad ahora leemos textos sobre algunas barbaridades que se hicieron y se nos encoge el estómago porque ya lo hemos superado. Bueno, por lo menos espero que la mayoría lo hayamos superado. Es una forma de verlo, pero no es la mía. Quiero separar mi argumentación en adultos y en niños. Se podría decir, bueno, es que los adultos ya tienen una opinión, no hace falta protegerles de la literatura. Bueno, pero es que más allá de eso, si no leyéramos ningún autor machista, no leeríamos nada. Pero es que además se acabaría el colegio a partir de la guardería, porque ¿dónde empezamos y acabamos con esa criba? Vamos a ver, entonces, tampoco puedo aplicar reglas matemáticas de autores machistas. Bueno, pues entonces ya empezando por Pitágoras y Tales, qué tranquilos que viviríamos en el colegio. Pero es que tampoco podríamos leer a Homero. Yo no sé, yo recuerdo leer a Homero llorando cuando muere Héctor. Madre mía, qué dramón. Y cuando va su padre a buscarlo, llorando, os digo, llorando. Y bueno, Homero seguramente no pensaba que las mujeres tuviéramos derecho a nada, pero es que es así. Y a partir de Homero, todos. El estudio del latín se ha hecho toda la vida con los textos de Julio César. Y yo no creo que Julio César batallara por la igualdad de género, sinceramente. No creo. Bueno, entonces, los clásicos ya no los leemos ninguno. Y habría que entrevistar a los autores contemporáneos y hacer un análisis de sus textos para saber si se les puede leer o no. A mí me parece que es un lío. Así que yo voto porque mantengamos los libros y que leamos como adultos por la calidad del libro. Bueno, y luego, ¿qué hacemos con los niños? Os traigo una opinión muy sentida sobre este tema, porque yo me había comprado con toda la ilusión del mundo este libro, que es una edición fantástica de Peter Pan. Yo Peter Pan no me lo he leído todavía y estaba ilusionada de leerlo con mis hijos. Fijaos qué preciosidad de edición. Es una edición de Alma Clásicos Ilustrados y, como su propio nombre indica, está ilustrado y trae dibujos preciosos. Yo estaba deseando ya leerlo por las noches con mis hijos y disfrutar de un libro que tenía ganas de leer y que ya os digo que no me había leído. Y entonces sucedió que empecé el libro con mis hijos, pero ya os digo, las primeras páginas del primer capítulo. Y mis hijos, los dos, me dijeron que no se lo querían leer. Y al principio no me podían explicar muy bien por qué, pero al final me vinieron a decir que no les gustaba cómo trataban a los niños y a las niñas en el texto. Bueno, entonces, claro, yo me mordí muchísimo la lengua y pensé, esto me pasa por educar a mis hijos en el feminismo, que luego leen esto y les choca tanto
como a mí me choca leer textos crueles de barbaries esclavagistas. Pero bueno, lo dejé de lado y empezamos otros. Y lo dejé estar. Pero es que luego compré este libro, Aventura en la isla, de Enid Blyton. Yo de pequeña era muy fan del Club de los Cinco. Creo que en casa los teníamos todos y que me los leí todos varias veces de pequeña, pero este libro pertenece a otra colección que yo no conocía de nada. Es una colección entera que ya os digo no conocía y han sacado en una edición actualizada, también con dibujos, súper chula, y me apetecía muchísimo leerlo porque a mí me encantan las historias de aventuras en la literatura juvenil. Y si además de aventuras tiene un aire como a vacaciones, pues mejor que mejor. El caso es que lo compré con muchísima ilusión, me hacía muchísima ilusión leerlo y lo empezamos a leer. Y aunque en el dibujo de portada se ven 2 niños y 2 niñas, en toda la historia los chicos tienen un rol extremadamente predominante. Y hablan y tratan a las niñas como si fueran cargas. Hay que ocuparse de ellas, si ellas vienen a las aventuras, los chicos no las pueden vivir de la misma manera porque hay que cuidar de las chicas. Los chicos no se pueden arriesgar tanto para que a ellas no les pase nada. Así que antes de vivir cualquier tipo de aventura hay que primero llevarlas a casa. Ellas están limpiando la casa con su tía, que es la persona adulta que se encarga de la casa, mientras que el marido está encerrado en su despacho leyendo. Entonces, aunque a mi hijo este libro sí que le gustó, porque le gustan las historias de aventuras y de amistad, mi hija, cuando llegamos más o menos hacia un cuarto del libro, me dijo que este libro era un horror, que ella no se podía identificar con nada de este libro y que estaba harta de que las niñas siempre se dejaran en un segundo plano. Y ahí sí que no. Que no leamos a Peter Pan, lo aguanto. Pero aquí sentí la necesidad de dedicarle un tiempo para educar a mis hijos. Entonces vine a decirles lo siguiente. Aventura en la isla es un libro que se publicó en 1944 y que escribió una señora que vivía en Inglaterra durante los bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos, veremos que habla de la realidad inglesa en aquella época. Entonces, lo que está haciendo la autora es retomar parte de la realidad horrenda que se estaba viviendo y contarla como si fuera una aventura maravillosa. Pero al mismo tiempo no se aleja tanto de la realidad, no es un libro de ciencia ficción. Es un libro que retoma aspectos de la guerra y les da una vuelta para hacerlos más adaptados al mundo infantil. Pongo ejemplo. Los protagonistas de la historia viven en una casa en ruinas en la costa y enfrente de la casa hay una isla que nunca se ve porque siempre está envuelta en brumas. Y los niños van a vivir una aventura en esa isla. Los niños, las niñas no. Las niñas se quedan en casa. Pensad que nos encontramos en 1944. El caso es que los niños se despiden de las niñas, que se quedan esperando en la costa. Se suben a un barco y se van a cruzar el mar para llegar a una isla en la que hay peligros, hasta que al final no se les ve más ya desde la costa porque las brumas se los tragan. Las niñas que se han quedado en la costa no saben lo que está pasando a los niños, solo saben que todo es muy peligroso, no saben si los niños van a volver vivos, de hecho no saben si van a volver. Los niños llegan a esa isla, entran en galerías subterráneas excavadas por los hombres, oyen explosiones, no saben si van a encontrar el camino de salida o no lo van a encontrar. Una de esas explosiones, de hecho, destruye parte de la infraestructura de la casa y la deja sin agua potable. Y todo esto lo cuenta la autora en un marco fantástico. En la isla hay pájaros maravillosos que ya se han extinguido en otras partes. Los niños se llevan la merienda a la playa y juegan a descubrir grutas y pasadizos secretos que llevan a la despensa de la casa y se dedican a gastar bromas a los adultos. Es un libro clásico de aventuras. Se trata de una fábula, seguramente destinada a ayudar a los niños
a huir un poco de esa realidad atroz que es la guerra. Entonces, nos leemos un libro escrito en 1944, ahora en el 2023, o 24, según cuando lo leáis, y nos parece que el tratamiento dado a las mujeres es extremadamente cruel, y lo es. Pero también es un libro que nos ayuda a entender que en 1944, en la guerra, las mujeres se quedaban en tierra, manteniendo la infraestructura del país, de Inglaterra en este caso, mientras que los hombres cruzaban el Canal de la Mancha, se iban a través de las brumas a pelear en las trincheras, en túneles excavados por los hombres, en los que habían bombardeos y se oían explosiones, y que mientras tanto en Inglaterra caían bombas que destruían la infraestructura. Este libro, en realidad, está idealizando cómo se vivió la guerra desde Inglaterra. Y efectivamente, las mujeres en 1944 en Inglaterra no cubrían el mismo rol que los hombres. Hicieron un papel absolutamente extraordinario, manteniendo el país, trabajando en ambulancias, trabajando en hospitales, trabajando en el campo, trabajando en fábricas, mientras que los hombres estaban en el frente. Y de lo que no habla el libro, pero os lo digo yo, es que cuando terminó la guerra y los hombres volvieron del frente, se volvió a dar un tratamiento absolutamente despectivo a las mujeres, se descalificó el trabajo que habían hecho, se las volvió a relegar otra vez al segundo plano, se las acusó incluso de quitar el trabajo a los hombres que volvían de la guerra, ignorando que muchos de los hombres no habían vuelto del frente y que muchas mujeres necesitaban trabajar, porque si no, no había nadie más en la familia que pudiera traer comida a casa. Y que esas mujeres se enfrentaban a la ira de la sociedad por trabajar para comer. Y además tenían que trabajar por un salario muy inferior al que hubieran ganado si fueran hombres, que ya era un salario de miseria. Con lo cual se ganaban todavía más la ira de la sociedad porque algunas fábricas preferían dar empleo a mujeres que trabajaban en las mismas condiciones infames, pero que además costaban menos. Y de todo esto hablé yo con mis hijos cuando mi hija me dijo que no quería seguir leyendo este libro porque no se identificaba con los personajes. Esto que yo he hecho con mis hijos es un análisis de texto. Entonces, volviendo a lo que nos comentaba el autor de Breve Tratado sobre la Estupidez Humana, efectivamente, el valor de un libro va más allá de las ideas que tenía el autor e incluso va más allá de las ideas que nos está transmitiendo el libro de forma explícita o implícita. Si un libro es bueno, si está bien escrito, si es interesante, se puede leer y disfrutar tal cual. Creo, sin embargo, que deberíamos acordar más importancia a la formación de las personas en el análisis de texto y motivar el análisis crítico de la información que se nos está dando, ya sea en libros, ya sea en publicidad o ya sea en formatos de periódico. Pienso que la solución no pasa por dejar de leer libros que chocan con nuestra moral o de autores que chocan con nuestra moral, sino que la solución pasa por educar más a las personas y sobre todo a los niños en la reflexión crítica y constructiva y en el análisis de lo que nos rodea, incluidos los textos. Si empezamos a leer este libro y lo dejamos al cuarto diciendo hay que ver cómo trata este libro a las mujeres, nos perdemos la oportunidad de hablar de temas importantes, de hablar de cómo era el mundo hace nada, hace 80 años. Y nos perdemos no solamente disfrutar de una historia de aventuras, que a mí me parece muy agradable de leer, sobre todo con los niños. También nos perdemos después la posibilidad de hablar con nuestros niños de una realidad que sucedió no hace tanto, para explicarles que los logros que hemos conseguido los conseguimos hace nada y que son extremadamente frágiles y que de un soplo podemos volver al tratamiento que efectivamente se estaba dando no solo a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas
de las que habla la historia y ayudarles a comprender que en un soplo podemos volver a una época en la que los hombres dejan su hogar y se van a la guerra. Desgraciadamente, estamos viendo en Europa lo fina que es la línea que separa la libertad y la paz de la ocupación y de la guerra. Y es importante concienciar a nuestros pequeños sobre temas que son más profundos y para los cuales a lo mejor en el día a día no hay ni tiempo ni ganas de hablar. Leer este tipo de libros, si se hace bien, puede convertirse en una excusa para hacer justamente eso, a través de un texto muy bien escrito, muy entretenido, muy adaptado a los niños. Bueno, pues esto es lo que venía a traeros hoy. Os recomiendo mucho la lectura de este breve tratado sobre la estupidez humana de Ricardo Moreno Castillo y también os recomiendo que leáis con vuestros hijos Aventura en la isla y que os toméis tiempo para hablar con ellos de esos temas tan importantes para su educación y para la formación de su espíritu crítico. También os recomiendo Peter Pan en esta edición, por las mismas razones que Aventura en la isla y pues porque es un libro que nos ha acompañado a todos en nuestra juventud, por lo menos la historia. Bueno, dale un like a este vídeo si te ha ayudado en tu feminismo practicante y no olvides abonarte a mi canal para recibir notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué opinas sobre la relación entre el autor y su obra? Deja tus comentarios para que podamos seguir aprendiendo juntos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!